La norma jurídica incentiva el estudio del derecho. La ciencia del derecho tiene en parte como objeto de estudio la norma jurídica. Por lo tanto, debemos cuestionarnos qué es la norma jurídica. Hay que comenzar diciendo que la norma jurídica es una expresión del lenguaje prescriptivo. Es decir, establece la norma jurídica de forma prescriptiva un orden deseado, un orden de la sociedad. Establece la norma jurídica un orden orientado a la conducta de los seres humanos. Esa prescripción está determinada con lo que se conoce como operadores deónticos. Es decir, la norma jurídica orienta unos derechos, unos deberes, unas obligaciones, unas autorizaciones, unas facultades tendientes a determinar una conducta en particular por parte de los seres humanos. De esta forma, la norma jurídica orienta la prescripción de la conducta que se quiere determinar por parte de quien expide la norma jurídica. Entonces, dentro de la estructura de la norma jurídica hay un sujeto que es quien produce esa norma jurídica en términos de deber ser, lo que se desea, lo que quiere que pase, la conducta que se quiere determinar, y hay, por supuesto, alguien que obedece esa orientación. De esta forma uno podría encontrar dentro de la filosofía del derecho diferentes autores que han conceptuado sobre lo que es norma jurídica. John Austin, por ejemplo, establece que la norma jurídica, al igual que el derecho, es un mandato respaldado por una amenaza. Es una orden determinada. Por su parte, uno encuentra a Hans Kelsen, el filósofo más importante del siglo XX, que establece que la norma es una prescripción que orienta determinada acción que se considera deseable en términos de deber ser y que está respaldada por una sanción, es decir, por un aspecto coactivo, coercitivo. El derecho involucra coacción, porque si no es así, entonces no estaríamos en presencia del derecho o de la norma jurídica. Entonces, la norma jurídica se entiende como esa prescripción que involucra la posibilidad de una sanción. Hart, por su parte, contrariando esa idea de Kelsen sobre el concepto de norma, dice que hay otro tipo de normas, que si bien las normas establecen o pueden establecer sanciones, hay otras que establecen unas reglas. Entonces basa su definición en unas reglas. Reglas, por ejemplo, de procedimiento, que necesariamente no conllevan a la idea de una sanción, pero sin embargo se consideran normas jurídicas. Y entonces hacemos referencia a aquellas normas que establecen un procedimiento. De ahí que Hart distinga la posibilidad de normas primarias y normas secundarias. Ahí hay una pequeña discusión o una amplia discusión, digámoslo así, doctrinaria entre Kelsen y Hart. Ahora bien, por supuesto que todas estas definiciones orientan el sentido del derecho. Estudiamos la norma jurídica para conocer, en últimas, qué es el derecho, o por lo menos para acercarnos a un concepto más nítido de lo que puede significar el derecho. Sin duda alguna, debe haber una autoridad que expida la norma. Debe haber, por supuesto, un deseo, un querer hacer, una realidad que se considera deseable. Y esa realidad
está respaldada por quien expide la norma bajo el concepto de autoridad. Hay, por supuesto, una legitimidad, o debe haber una legitimidad de quien expide la norma, por lo menos en el ámbito de un Estado constitucional. Miremos entonces la importancia de la norma. Si la norma permite la prescripción de un orden a través de derechos, de obligaciones, de facultades, de autorizaciones, uno podría también pensar que todo nuestro ordenamiento jurídico, toda la estructura de nuestro ordenamiento jurídico y toda la estructura del Estado está respaldada en norma jurídica. ¿Quién es el que faculta en últimas la creación de normas jurídicas? Pues en Colombia está nuestra norma fundamental, que es la Constitución Política, que tiene un proceso de construcción autónomo, diferente al proceso común de elaboración de normas, porque fue a través de una Asamblea Nacional Constituyente que el pueblo, en una democracia representativa, dio lugar a esa ley fundamental que termina siendo una norma jurídica. Y en esa ley fundamental se establecen las pautas de producción de normas jurídicas. Y entonces se establece que el Congreso de la República, por regla general, expide las leyes de la República a través de un procedimiento plenamente establecido en el articulado constitucional. Y entonces la norma fundamental establece un procedimiento que se debe seguir para la expedición de normas jurídicas. El Congreso es el órgano legislativo. Entonces crea norma jurídica, digamos en primer grado, pero no es exclusividad del Congreso de la República crear normas jurídicas. Hay un segundo grado que se da en la expedición de actos administrativos, es decir, esa manifestación de la voluntad unilateral de las entidades del Estado en ejercicio de su función administrativa que crean, modifican o extinguen derechos. Son normas jurídicas, pero no en virtud de la función legislativa, que sería la expedición de leyes de manera general y abstracta, sino en ejercicio de la función administrativa. Y entonces ustedes podrán encontrar que en las entidades territoriales, municipios, distritos, los alcaldes expiden normas jurídicas, decretos, resoluciones. Lo mismo ocurre en los departamentos a través del gobernador o la gobernadora, que expiden decretos y resoluciones, y las diferentes corporaciones públicas, así como otros organismos de todas las ramas del poder público, también expiden actos administrativos que se encuadran dentro del concepto de norma jurídica, porque recordemos que la función administrativa no es de exclusividad de la rama ejecutiva del poder público, sino que la podemos encontrar de manera excepcional en otros órganos de diferentes ramas del poder público. Entonces, la norma jurídica juega un papel fundamental en nuestro ordenamiento jurídico. No podemos concebir el Estado sin pensar en norma jurídica, porque en última el Estado, que está en la parte orgánica de nuestra Constitución política, es una norma. Una empresa industrial y comercial del Estado, ¿qué es? ¿Cómo se lleva a cabo esa empresa? A través de una norma. Si es a nivel municipal, será un acuerdo de la corporación pública, el consejo. Entonces, la norma jurídica hace realidad lo que es parte del imaginario colectivo, que es el derecho, ¿sí? Y lo hace visible a través de la creación de diferentes organismos que se dan en torno a la norma jurídica. Entonces, juega un papel fundamental en nuestra vida, en sociedad, el concepto de norma jurídica. Muy bien, el instrumento del derecho, a través de normas jurídicas, permite también solucionar los problemas, desde luego. Y les voy a citar dos ejemplos paradigmáticos en la historia de Colombia que denotan la importancia de la norma jurídica. El primero es el coronavirus. La pandemia del coronavirus obligó al Estado colombiano a decretar una emergencia económica, un estado de excepción. Ese estado de excepción se dio lugar a través de una norma jurídica. ¿Qué pretendía esa serie de normas jurídicas? No solamente de parte del gobierno nacional,
sino de parte de alcaldes, gobernadores, que sacaron una serie de decretos en torno a la pandemia del coronavirus, que pretendían contrarrestar los efectos que estaba generando la pandemia. ¿A través de qué? El orden de la conducta, el uso de tapabocas. Entonces, prescribieron el uso de tapabocas, el distanciamiento social, aislamiento preventivo y una serie de medidas sanitarias tendientes a contrarrestar lo invisible desde el punto de vista de su causa, que era el coronavirus, pero con unos efectos visibles, que eran las personas que estaban siendo afectadas con esa enfermedad del coronavirus. Y entonces el derecho jugó un papel importante. Muchos alcaldes, muchos gobernadores sacaron una serie de decretos tendientes a salvaguardar la vida y la salud pública. Pero eso es una norma jurídica. Quiero resaltar ahí la importancia de la norma jurídica, porque la norma jurídica permite desarrollar las políticas públicas, involucrando programas, proyectos, planes dentro del concepto general de norma jurídica. Todo el accionar del Estado se visibiliza a través de una norma jurídica. Y el segundo hecho paradigmático, creo yo, fue el estallido social. Las acciones tendientes a salvaguardar la vida en el estallido social, muchas de esas acciones estaban contenidas en norma jurídica. Cuando se apertura la posibilidad de un diálogo, esa apertura de diálogo se da por medio de normas jurídicas. Los compromisos que se adquieren, mesas de negociaciones, antecede a esas mesas una norma jurídica, ya sea un decreto, ya sea una ley, un acto administrativo que permite solucionar problemas a través del ejercicio del derecho. Miren la importancia de la norma jurídica en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro orden social, porque esas normas jurídicas permiten garantizar la finalidad última del Estado. La importancia entonces se da porque permiten garantizar la finalidad última del Estado, que se da en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Dentro de esa legitimidad que se le otorga competencia a diferentes organismos y sujetos para la expedición de normas, se establece, dentro de esa legitimidad, se establece como última finalidad es que los servidores públicos, las personas y los organismos del Estado que expiden normas jurídicas actúan salvaguardando siempre los fines esenciales del Estado. Entonces, enaltece el derecho nuestra Constitución política, la norma jurídica como instrumento de solución de problemas, porque lo normal en el estudio de las sociedades son los conflictos, y los conflictos requieren unas pautas, unas reglas, ¿sí?, que ordenen a la sociedad, que ordenen la conducta del ser humano para tratar de sobrepasar esos conflictos que van muy con la naturaleza del ser humano. Las guerras que se presentan, la solución a esas guerras se da a través de tratados internacionales, de pactos que terminan siendo para las personas o los estados que suscriben esos pactos, terminan siendo normas jurídicas que orientan unas pautas, unas reglas, unas conductas, unos mandatos, unas orientaciones para ordenar la conducta, en este caso de los estados, pero no se analizan los estados sin la existencia, por supuesto, de los seres humanos, es decir, la conducta humana. Y así se va concebiendo también un derecho internacional público con base en normas jurídicas. En un principio con base en la costumbre internacional, luego con aspectos positivos de esa costumbre internacional en lo que se denominan tratados internacionales, convenciones, pactos, etc. Quería entonces resaltar el concepto de norma jurídica y la importancia que juega en el orden social la figura
de la norma jurídica. Muchas gracias.